Ya queda. Chicos, muy buenas tardes ya casi. Bueno, estamos esperando un minutico que sean las 11:30 y ya arrancamos. No se les olvide nuevamente la asistencia, se las estoy colocando ahí en el chat porque nosotros la compartimos con el grupo de padres, con los acudientes. Entonces, bien importante que ustedes registren su asistencia. Quedan entonces en compañía del profe Rafael. Ok. Bueno, en teoría ya son las 11:30, pero estoy seguro de que ustedes deberían ser 40, algo, 45 más o menos. Y hay 22 personas, entonces les voy a dar un minutico extra. Más por acabar en lectura crítica. Sí, la verdad es que la clase de lectura crítica se demoró un poquito y hace como unos 3 minuticos salieron de lectura crítica. Entonces, listo. 2 minuticos más que ingresen y iniciamos la clase. Ok. Ya, ahí están llegando. Ya 31. Bueno. Otro minutito. 32. Bueno, voy a comenzar hablando de las generalidades de la prueba del ICFES en ciencias naturales, mientras terminan de llegar los demás, y ya después comenzamos a trabajar sobre los simulacros que hicieron, esto sobre las preguntas que más problemas tuvieron. Pero bueno, porfa, me confirman si pueden ver la presentación. ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Gracias. Entonces, para hablarles de las generalidades, digamos, por lo menos de la parte de ciencias naturales del ICFES, vamos a comenzar a romper, digamos, como con algunas ideas que puedan tener. ¿Listo? Entonces, primero, ciencias naturales es probablemente la parte que más temas tiene, porque pues además de tener física, química, biología, que son ya 3 materias diferentes en el colegio, bueno, a medida que ustedes van en el colegio se van a dar cuenta de que dentro de esas mismas clases hay temas que no tienen mucho que ver lo uno con lo otro. Entonces, por ejemplo, en física, la velocidad y el movimiento se calculan de forma muy diferente a las fuerzas o al calor. ¿Listo? O cuando, si llegan a trabajar con circuitos. En la biología, la célula y los ecosistemas y los órganos tienen algunas cosas en común, pero en general son temas diferentes. En la química, entonces hay cosas que tratan sobre mezclas, hay cosas que tratan sobre átomos, hay cosas de reacciones, de moléculas, ¿listo? Hay temas que si bien tienen algunas cosas en común, en la mayoría de los casos son completamente diferentes. Entonces, la gente que hace estas pruebas del ICFES, ellos saben que son muchísimos temas y por eso no esperan que se aprendan todo, ¿listo? La prueba del ICFES de Ciencias Naturales no es en ningún sentido una prueba de memoria. Ustedes, para la mayoría, la gran mayoría de las preguntas, realmente solo tienen que tener nociones. Como muy vagas de lo que era el tema. De hecho, en el simulacro ustedes se habrán dado cuenta de que en la mayoría de los casos las preguntas tienen un párrafo relativamente largo, tal vez unos 4 o 5 renglones, pero dentro de esos 4 o 5 renglones les vuelven a explicar el tema sobre el cual está basada la pregunta. Entonces les pueden decir, por ejemplo, tal organelo de la célula funciona para, o la membrana celular permite el transporte de esta manera. ¿Listo? Entonces es muy frecuente que en el ICFES las preguntas
Es les lectura refresquen crítica. los Las temas, marcaron 42. ¿listo? Antes de hacerles la pregunta. Entonces, no es que se tengan que poner 2 semanas antes del Toca examen al verificar repasar y bien. leer A ver otra qué vez pasó. todos sus cuadernos, ¿listo? Eso no va a ser, digamos, una diferencia muy significativa. Pues En sí, lo que se entonces enfoca la prueba esperemos del que llegue. ICFES en ciencias naturales es Sí, en ahí está ya comprensión explicando bien de por qué. lectura, Sí se va a ¿listo? encontrar con sus queridos. Es una mezcla entre, por ejemplo, en la lectura crítica o en las sociales, que les presentan textos relativamente largos y los piden analizarlos. Entonces vamos a tener otra O clase de sea, a Gerardo textos y a Miguel. científicos, les exponen casos, ¿listo? Ah, bueno, Y ya que vamos ahora a se va, tener ok. una parte que es más parecida a las matemáticas. Entonces vamos a tener gráficas, vamos a tener Ah, bueno. líneas o curvas y tienen Sí, que nosotros como que vamos a analizar sobre las viajar. O sea, gráficas. vamos esta noche porque le ¿Listo? van a celebrar el cumpleaños a Cristian. Entonces nos vamos a Entonces, quedar allá. en esa medida Y las ciencias de naturales ahí, están un la idea poco es que en la mañana nos vamos mitad de una vez entre para lo que es la Zaragoza. matemática y lo que son las ciencias sociales. ¿Listo? Salimos por la Cali Bueno, directo. de esa manera, entonces vamos Que a la idea tener es llevarnos ya generalmente ropa y 3 tipos todo. de preguntas. ¿Listo? Sí, Va a haber una eso dijo pregunta Arturo. que es Sí, completamente porque es que los chinos conceptual. quieren ¿Listo? piscinear, Entonces, les entonces van pues a el cuento presentar es un que caso nos toca irnos mañana y temprano para puede estar o allá a no que mediodía y les que den una puedan ir ayuda ellos a piscina. diciéndoles de qué es el tema. ¿Listo? Si les Bueno, dan esa es una la ayuda, idea, entonces va a pero haber un hay que párrafo al esperar a ver, principio ¿no? y les van a decir una Ahí explicación están breve del grabando de la tema, clase al Rafa. pero si no, entonces es un Sí, tema pero mire, que ahorita por deben ejemplo tener claro. hay ¿Listo? 38 con Rafa, No todos o los sea, 3 temas de menos, o sea ciencias que hay naturales van 35, o a sea, no ser han preguntas entrado que les todos. pregunten tal cual el No sé, concepto y si toca lo sabe, revisar y pues tiene bien mirar la con la pregunta y si lista, no lo entonces si es sabe, que pues no no, no. entraron, vuelvo y Van le a ser digo, si es unos que no temas están muy pagando, entonces no específicos. están entrando, ¿o qué ¿Listo? pasó? ¿En qué puntos les pueden preguntar sobre el Bueno, concepto? Cuando estamos hablando de energía, entonces sobre todo en la sí, mecánica, listo. entonces O sea, hay después 35, iremos porque es la repasando presentación de sobre la Rafa, energía Rafa y yo mecánica, la son 3 energía menos, hay cinética y la 38, energía entonces potencial. son Se 35 los van nomás a que hay en presentar esta muy clase. frecuentemente como casos de Claro una que Ángela montaña terminó rusa, tarde. por ejemplo, o un objeto que cae por una ladera. Así que le ¿Listo? quedaron 2 minutos o 3 minutos Esos para van a ser un pasarse de tipo una de clase a pregunta otra. conceptual. En química Están pueden tener consagrados, están preguntas juiciosos mis conceptuales como el profes. balanceo de reacciones. Bueno, Entonces, que todos los átomos que entran en una reacción tienen que salir. bueno, listo. O Bueno, chao. estequiometría, que es si tenemos tanta sustancia de reactivo, cuántos productos podemos formar. Esas preguntas son conceptuales. Entonces, en esos temas específicamente vamos a tomarnos un poquito más tiempo para explicarlos. Configuración electrónica, bueno, tal vez el nombre no les suene mucho, pero seguramente lo han hecho en algún momento en el colegio, que es ubicar un átomo y ponerle letricas S, P, D y F. También lo retomaremos. Y ecuaciones muy básicas. ¿Listo? Entonces les pueden presentar una ecuación que describe, puede ser un movimiento, una fuerza, una energía. ¿Listo? Y digamos, puede ser referente a la gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si la distancia entre dos cuerpos aumenta? ¿Qué pasa si la masa de un cuerpo aumenta o disminuye? ¿Listo? Entonces, les presentan la ecuación, les dicen, ¿qué pasaría si cambiamos uno de los factores de esa ecuación? Ese es otro tipo de pregunta conceptual. También vamos a tener preguntas gráficas. Entonces, les van a presentar, puede ser una tabla o puede ser un gráfico con una serie, con una o varias líneas, ¿listo? Y les pueden poner análisis, por ejemplo, dos poblaciones, una es depredador de la otra o una tiene competencia con la otra o se ayudan con la otra, ¿listo? Las relaciones entre dos especies, por ejemplo. Y de temperatura, se pone a calentar un líquido hasta tal temperatura. Después la temperatura no cambia. Después vuelve a subir. ¿Qué pasó ahí? Puede ser otro tipo de gráficas. Gráficos de movimiento, de nuevo entonces como las montañas rusas. En menor medida ondas.
concentraciones, fuerzas y otro tipo de esquemas, ¿listo? Pero sobre todo los más comunes son los de biología cuando les preguntan sobre poblaciones. Quiero ver eso arreglado. Y por último vamos a tener entonces las típicas preguntas que son un párrafo relativamente largo, del cual pueden salir 2 o 3 preguntas. ¿Listo? Recordemos que en la prueba de ciencias naturales, entonces no solo vamos a tener física, química y biología, sino que hay, digamos, una cuarta parte que se llama tecnología y sociedad, y también incluye partes del medio ambiente. ¿Listo? Son temas que muy probablemente ustedes no hayan visto en el colegio y para los cuales entonces ellos les ponen una lectura y son básicamente preguntas de comprensión de lectura. Son lecturas relacionadas, puede ser a la salud, al medio ambiente, a nuevas tecnologías y preguntas del método científico. Entonces, preguntas del método científico, de hecho, la primera que vamos a trabajar ahorita es del método científico, les presentan un caso y les dicen, ¿cuál podría ser la pregunta de investigación? ¿Cuál podría ser la hipótesis del experimento? ¿Cuál podría ser el experimento para probar una hipótesis? ¿Cuál podría ser la conclusión del experimento? ¿Listo? Ese tipo de preguntas es muy frecuente. Entonces, si ustedes ven que dice cuál es la hipótesis o conclusión o experimento, es una pregunta sobre el método científico. Por último, pues, las lecturas pueden ser sobre temas que ustedes no conocen, ¿listo? Entonces, pueden ser temas relacionados a la química, a la física o a la biología, cosas que ustedes jamás hayan visto en el colegio. Entonces, recomendación aquí, si son cosas que ustedes jamás vieron en el colegio, el eje central de la pregunta no está en todas esas cosas que les dicen ahí, ¿listo? Si, no sé, puede haber una pregunta que les hable de, no sé, cromatografía de gases y les haya un párrafo grande de 4 renglones que abre sobre la cromatografía, pero ustedes no vieron absolutamente nada de eso en el colegio, entonces tengan en cuenta, la pregunta realmente no es sobre eso. Ellos no les van a preguntar sobre cosas que jamás no han visto, ¿listo? Todo lo que les vayan a decir ahí, entonces tiene que estar relacionado a algo que sí hayan visto. Y digamos que los conocimientos claves, las cosas que sí o sí tienen que, si bien no memorizar, al menos escuchar su definición, recordar qué es vagamente para poder resolver la prueba. Entonces son las que están en esta tablita. ¿Listo? Para física, los vectores es básicamente una magnitud y una dirección. Entonces, ¿cómo son vectores? Cinemática es básicamente movimiento. Entonces, casos de velocidad, si me muevo en una dirección a una velocidad constante, o si acelero o desacelero. Dinámica es fuerzas, ¿listo? Entonces, estoy tratando de levantar una caja con una cuerda, por ejemplo. Mecánica es la energía cinética y potencial. Entonces, cuando estoy en una montaña rusa, en la parte de arriba tengo más energía potencial y en la de abajo tengo más energía cinética. Todos estos temas pues, los vamos a ir abordando a lo largo del curso. Termodinámica es básicamente si le agrego calor a una sustancia, aumenta su temperatura o lo hago cambiar de estado, de líquido a gas o de sólido a líquido. No, pues y electricidad está básicamente dirigida a circuitos, entonces sí, les ponen, y ella se encargue de entregarlos. Pueden ponerles sistemas de circuitos sencillitos, una pila, cables, un bombillo, ¿listo? Y les dan las ecuaciones si les piden resolver algo. Química, gases, mezclas. Soluciones es básicamente pues entonces ya pues la concentración que tengan de átomos son propiedades muy generales, pues, tampoco no decir, tiene que ser algo muy porque es que si les decimos que estamos buscando padrino, entonces ahí sí que se regalan todos. Química se va a centrar sobre todo en las reacciones químicas.
entonces o bien en esperemos a ver que reacciones salgan ahí químicas o algunas cosas de a mezclas, los gases. Esos necesitados, son los pues, tres y principales temas, miramos. Y ¿listo? dependiendo del número Gases, también mezclas y de los que reacciones. hayan pagado, Todo lo pues demás puede podemos ir haber mirando. una, máximo 2 preguntas, pero no mucho. ¿A cuánto? Y como en este momento no sabemos si el ICFES va a ser como era antes o como fue el año pasado, entonces tampoco tenemos una idea Claro, clara del y que número ella de se encargue preguntas. entonces de entregarle los de su curso. Biología. Entonces, en biología se enfocan mucho en la célula, ¿listo? La célula, O sea, sus 9-2, órganos, 9-2. cómo ¿Quién es ahorita el funciona, director la de curso? síntesis de proteínas, ¿listo? De biología, más que No, Fanny está los en décimo. órganos de los seres vivos, más que los ecosistemas, ¿Será lo que Diana más o será preguntan en biología Daniela? es sobre la célula, ¿listo? Membrana celular, el núcleo, la No, síntesis de Daniela está proteínas, la en octavo y noveno. mitocondria, ¿listo? A veces hasta preguntan por los cloroplastos y la fotosíntesis. Pero el tema principal, el más fuerte en Un biología, es poquito la de célula. altura de diferencia. ¿Listo? Y ahora entonces Ah, bueno. yo paso y, y Sí, claro. Y que ella te ya firme. habiendo pues discutido cuáles son los temas principales, entonces, Bueno, esperemos a ver. Y si esa es de las complicadas, pues miremos a ver si de pronto se les puede ok, auspiciar vamos a el de ver uno entonces con las el saldo y se preguntas. le consigue lo del otro. Mm, Entonces, bueno, señora Pati. O sea que en este momento, ¿cuánta plata quedó? las preguntas Según eso. difíciles. Harta. Aquí yo voy a comenzar a preguntar. Ay, no lo puedo creer que Entonces, esa gente sea tan pegada para ir Albert, ¿qué? por eso. Ay, no. Sí, profe. Entonces, ayúdanos leyendo la primera pregunta. Sí. Ok, Centro de Ujú. Investigaciones en Química de los Productos Naturales, Facultad de Humanidades y Educación, apartado 526, Maracaibo, Venezuela. Acacia glomerosa, Sí. Enterolobium, Cyclocarpum e Hymenea urbaril. Especies arbóreas ampliamente diseminadas en Venezuela producen gomas con buen rendimiento. La mezcla de estas gomas se ensayó como estabilizante en la preparación de helados de bajo Pues contenido claro, y si le calórico. mandan la información La también al salón, pues viscosidad, hay papas que no la pueden programar, viscosidad, entonces que el ellas vayan y porcentaje de respondan y miren a ver. incorporación de aire, la expansión de la espuma, el porcentaje de derretido y las propiedades sensoriales fueron determinados. Estas características físico-químicas se compararon con las exhibidas por los Imagínense. productos obtenidos con base en mezcla de gomas Sí, claro, comerciales. ya que La mezcla de gomas de las especies estudiadas incrementó la viscosidad del sistema. Por lo tanto, sí, señora, favoreció una total. excelente incorporación y Sí, una señora Pati. distribución Bueno, uniforme entonces un del aire. abrazo, cuídese mucho. Aportó Bueno, hasta textura luego. y estabilidad durante el almacenamiento, mejoró la capacidad de expansión de la espuma y las propiedades de derretido. Por otra parte, aportó buenas características sensoriales, como lo indica el Claro, alto Julián, puntaje escríbeme por interno, alcanzado, por favor. la apariencia de 7,78, la cremosidad de 7,62, el sabor de 8,01 y un bajo puntaje en presencia de cristales de hielo de 3,06. Este trabajo evidenció la funcionabilidad como estabilizante de la mezcla de gomas investigadas en la preparación de helados bajo en calorías. Listo, está ahí. Muchas gracias. Entonces, es un párrafo Vean, yo les he enviado ya varias increíblemente largo, oportunidades, listo. los códigos Pero se ¿qué los pueden mando, pero ahorita rescatar se de los vuelvo ahí? a compartir. Pero Vamos a ver, escríbeme por favor por interno porque señor por este medio no voy a Andrés compartir Felipe los links. Ampudia. ¿Alguna vez en el colegio escuchaste sobre la palabra viscosidad? Gracias, Miguel, eres muy amable, pero Algunas recuerde veces, estar profesor. ¿Sí? débil y ¿Qué tal la cuidarse los palabra platos. cremosidad? En el colegio, o sea, Así no lo escucho. sabor. Señor.
Sabor. Sí, ok. Angeli Morales, ¿alguna vez los han puesto a trabajar en el colegio con espumas? No, señor. Hacer helados, ¿no? No, señor. Vean que ese párrafo tan largo, listo, que tiene una mano de cosas que muy probablemente, si bien escucharon por ahí una vez, pero realmente nunca vieron, listo. Entonces no se va a tratar sobre ninguna de esas cosas, listo. No van a hacer preguntas ni sobre la cremosidad, ni la viscosidad, ni absolutamente nada de eso, ni sobre esas especies, ni sobre las propiedades de las espumas, listo. Son cosas que ustedes no han visto. Entonces, aquí les pueden poner textos largos con palabras un poco complejas, con temas un poco complejos, pero si son cosas que ustedes jamás han visto, entonces la pregunta no va a estar relacionando a esas cosas. ¿Listo? Recomendación en casos como este que tengan párrafos largos. ¿Listo? Antes de leer el párrafo, lean la pregunta. ¿Listo? Entonces, Camilo Escobar. Camilo Escobar. Bueno, así podemos saber si están presentes o no. Bien. Daniel Moreno. Señor profe. Listo. Ayúdanos. Lee la pregunta. De acuerdo al reporte del artículo anterior, un ejemplo de hipótesis planteada para el anterior experimento puede ser: A. El aumento de la viscosidad limita la migración de las moléculas de agua al núcleo del sistema, lo cual incide favorablemente en la textura de los helados. B. Los resultados obtenidos demuestran que la mezcla de gomas estudiadas aportó a los helados bajos en calorías excelentes propiedades físicas, químicas y sensoriales. C. La mezcla de gomas hidrocoloides puede ser utilizada como estabilizante en la industria de helados dietéticos. Y D. La mezcla de gomas ensayadas, entre paréntesis investigadas y comerciales, demuestra tendencia a reducir el derretido de los helados preparados en comparación con... ¿Lo puedes bajar un poquito, profe? Con la formulación sin goma. Ok, entonces, vean que este caso es una pregunta sobre el método científico. Nos están pidiendo un ejemplo de hipótesis. ¿Listo? Entonces, realmente no es que nos vayan a preguntar nada sobre la viscosidad, nada sobre la cremosidad, nada sobre el sabor. ¿Listo? Entonces, todos esos datos de apariencia 7.78, cremosidad 7.76, sabor 8.01, no sirven para nada. ¿Listo? Están ahí para hacerlos perder tiempo, básicamente. Entonces, lean la pregunta primero, pueden, a medida que lean el párrafo, decidir qué les sirve y qué no. Si son cosas que jamás han visto, jamás han escuchado, no es sobre eso, ¿listo? Es sobre las cosas que ustedes les han enseñado en el colegio. En este caso, hipótesis. Entonces, Daniela Valentina Ramírez. Señor profe. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué crees que es una hipótesis? Como lo que se plantea sobre el método científico, algo así. No estoy muy segura. Entonces, un momento, les comparto. Si puedo compartirles una imagen. Un momento. Bueno, el método científico se va a dividir. Un momento, a ver si puedo presentar. Sí. Ya. El método científico se va a dividir, digamos, en diferentes partes. Siempre va a comenzar con una observación. Siempre tenemos que ver algo para poder ver si hay un problema, para poder entenderlo, ¿listo? Siempre tenemos que observar algo. Entonces, a partir de esa observación podemos hacer suposiciones. ¿Listo? A los científicos odian la palabra suponer. ¿Listo? Por eso la reemplazaron por la palabra hipótesis.
Aún así, es lo mismo, ¿listo? Una hipótesis es una suposición. Profe, para mí la hipótesis sería como tener una idea y para poder comprobarla hacer todo tipo de experimentos y análisis teniendo en cuenta lo que ya del conocimiento que se tiene anteriormente. Ajá. Digamos, por ejemplo, llegó una caja a su casa. No sé, la enviaron por mensajería. Les llegó una caja a su casa. Está sellada. ¿Listo? Ustedes no pueden abrir la caja, pero quieren saber lo que hay adentro. ¿Listo? Entonces, una observación es, acabó de llegar una caja a su casa. ¿Listo? Eso es una simple observación. El problema, digamos, a veces se junta con la observación, no es un paso tan relevante. El problema puede ser, quiero saber lo que hay en la caja. Mi amor, a bañarse. La hipótesis, entonces, es, ¿yo qué es lo primero que pienso que hay en la caja? ¿Listo? En la caja puede haber, no sé, en el mejor de los casos, un televisor, yo que sé, un computador, un PlayStation, X variedad de cosas, peor de los casos, yo que sé, una cabeza, lo que sea. ¿Listo? Hipótesis es una suposición. Yo qué creo que va a pasar, yo qué creo que es lo que voy a encontrar. ¿Listo? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué puede ser? Y la experimentación es para comprobar si su hipótesis es correcta o no. Entonces, no sé, ¿qué le hago a la caja para saber si hay un computador adentro? La alzo, miro cuánto mide, la muevo a ver si suena algo. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer? Mirar lo que dice en la caja, o sea, digamos, dice según la marca, digamos, puede decir, digamos, TV no sé qué miércoles y pues... Sí, entonces experimentar es simplemente una forma de ganar información. Una forma de ganar información puede ser de 1000 maneras diferentes, ¿listo? Podemos ganar información haciendo encuestas, podemos ganar información. Lo más común que ustedes creen que es la experimentación seguro es ir al laboratorio y mezclar cosas allá adentro, ¿listo? Pero uno puede hacer experimentación leyendo, investigando, puede hacer experimentación, no sé, en mesas redondas, ¿listo? Depende de nuestro problema, la experimentación puede ser muy diferente. Entonces, en este tipo de preguntas que les pueden preguntar sobre método científico, si les hablan de experimentación, pueden poner casos en que la experimentación sea simplemente vamos a hacer una encuesta, ¿listo? O vamos a preguntarle a la gente, o vamos, no sé, a medir con un metro algo, vamos a tomar un tiempo. No tienen que ser cosas nada complicadas. Entonces, en este caso, nuestra hipótesis es qué es lo que queremos. Entonces, veamos las respuestas. ¿Listo? El aumento de la viscosidad limita la migración de las moléculas de agua al núcleo. Recuerden, ¿alguna vez vieron viscosidad en el colegio? Muy probablemente no. Si no la vieron, entonces... Sobre eso, negro. Ah, ok. Más bien les presentaría toda la pantalla, pero estoy acostumbrado a usar Zoom. Listo. Entonces, el aumento de la viscosidad limita la migración de las moléculas de agua al núcleo del sistema, lo cual incide favorablemente en la textura de los helados. Esto, entonces, si no saben sobre la viscosidad, ¿qué es la viscosidad? Entonces, esto no tiene nada que ver. Los resultados obtenidos. Entonces, recuerden, una hipótesis es algo que queremos probar. Y nos están hablando de que tienen resultados. Entonces, esto no puede ser. La hipótesis va antes de experimentar, antes de cualquier cosa. Entonces, ya no podemos hablar de resultados. Eso es un análisis, eso es otra cosa.
mezcla de gomas puede ser utilizada como estabilizante en la industria de helados dietéticos. ¿Qué opinas de esta, señorita? Bueno, señor Dylan, Triana. Sí, profe. Pues yo opino que descartando las anteriores puede ser la C o la D. ¿Y qué opinas de la D? Pero es que la D si ya nos está dando más como un resultado obtenido después de hacer un experimento. Porque dice, demostraron la tendencia a reducir el derretido de los helados preparados en comparación con una formulación sin goma. Ajá. Que aquí demostraron la tendencia a reducir el derretido de los helados preparados. Ajá. Esto significa que ya experimentaron y pues se encontraron que pasaba esto. Entonces recuerden, la hipótesis es, vamos a suponer algo, vamos a ver si pasa algo, qué es lo que puedo hacer, si puedo hacer algo nuevo. No tengo nada de información, ¿listo? Para la hipótesis no tengo nada de información. Es simplemente demos una idea. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Listo? Entonces la C, vean que es la única que no tiene nada que demuestre, mientras que en las otras siempre tiene algo que los resultados demostraron que, ¿listo? Y la de la viscosidad pues no tiene nada que ver. Por eso, digamos, en este caso, es la C. Entonces, preguntas del método científico. La hipótesis es lo más simple, no tiene ninguna prueba, no tiene información, simplemente es una idea o una pregunta y ya, nada más. La experimentación puede ser muchas cosas. ¿Listo? Ya cuando les preguntan por una conclusión, entonces ahí sí, una conclusión puede ser, demostraron la tendencia a reducir, después de experimentar se demostró esto. Esto puede ser una conclusión. Un análisis o una experimentación puede ser los resultados obtenidos demuestran que. ¿Listo? Estas pueden ser análisis o conclusiones. Y pueden salirle múltiples preguntas parecidas a estas. Ahora, pregunta 94. Listo. Entonces, pregunta 94. Jesús. Pío Quinto. Estoy aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos un párrafo relativamente grande. ¿Qué crees que es lo primero que debemos hacer al ver esta pregunta? Pues leer primero la pregunta, ¿no? Después Listo, leamos la pregunta. Entonces dice, ¿qué dice la pregunta, Tinos? A ver. Según el gráfico y el enunciado, el cloruro como veneno, ya que... Listo, entonces, aquí ya nos dicen, entonces, ahora sí tenemos que ir a leer el texto, ¿listo? Y tenemos que buscar por qué el cloruro de sodio es un veneno. Entonces, José Luis Picot. Sí, profe. Ya nos leyendo la pregunta. Una de las formas más comunes de aplicar eutanasia en los animales con patologías incurables, como el cáncer de mama, es mediante la administración de una gran cantidad de cloruro de sodio diluido, que actúa como un anestésico y que provoca el paro del sistema respiratorio, ya que este componente compromete el equilibrio del sodio y potasio en las células. Las elevadas cantidades de potasio en el exterior de las células comprometen las
pulsaciones cardíacas y reduce la sensibilidad del sistema nervioso. La figura muestra cómo es el control de la absorción de potasio y sodio en las células. Listo, muchas gracias. Entonces, para este caso, digamos, el tema que van a tratar aquí es el transporte en la membrana celular. ¿Listo? Entonces, señor Manuel Palacios. No. Bueno, Mariana Martínez. Mariana. Ok, bueno. Si no quieren participar, pues es decisión suya. David Álvarez. Señor. Listo. Entonces, ¿qué cosas recuerdas más o menos? Lo que sea que acuerdes, no me acuerdo sobre el transporte en la membrana. Realmente no me acuerdo de mucho. Ok. Pues vamos a hacer para responder esta pregunta, a pesar de que tiene un párrafo relativamente largo y a pesar de que tiene una imagen, ¿listo? Es de esas preguntas donde necesitan tener un concepto, una pregunta conceptual, para poder resolverla, ¿listo? Entonces, yo me voy para biología. Listo. Entonces vamos a irnos de una vez hasta la membrana celular. Entonces, la membrana celular, ¿listo?, es el límite de la célula y está hecha por lípidos, que son los puntos que se ven acá y los que también se ven en la imagen de la pregunta. ¿Listo? Las cositas que se ven grandes se llaman proteínas. Y por las proteínas es por donde van a pasar las moléculas más grandes. Entonces, hagan de cuenta que los lípidos son como las paredes de la célula y las proteínas son puertas. Y a través de las puertas es que van a entrar y salir cosas. El transporte a través de la célula, de la membrana celular, se puede dar de dos formas. Una se llama el transporte activo y otra se llama el transporte pasivo. El transporte activo es cuando va de un lugar de menor a mayor concentración y el transporte pasivo es cuando va de mayor a menor concentración. Piénsenlo como, bueno, dejemos la diapositiva un momentico más. Piénsenlo como el Transmilenio. Ustedes en algún momento de sus vidas habrán tenido que entrar a un Transmilenio en hora pico, ¿cierto? Seguramente. Y se habrán dado cuenta que a pesar de que dice capacidad para, no sé, 50 pasajeros, entran como 100. Entonces todo el mundo está muy espichado, hay muchas personas adentro, eso sería una alta concentración. ¿Listo? Después cuando el Transmilenio llega a la estación y abre las puertas, la gente sale casi que a presión, ¿cierto? Hacia afuera, hacia la estación, y la gente comienza a salir. Entonces, ese paso de un lugar donde hay muchas cosas juntas, de mayor concentración a menor concentración, es muy fácil, ¿listo? La gente sale casi que por inercia de la pared del Transmilenio. Eso es un transporte pasivo, pasa de uno. ¿Qué es un transporte activo?
es cuando alguien está afuera en la estación y tiene que tratar de meterse al Transmilenio. ¿Listo? Entonces, obviamente, es un caso mucho más difícil porque hay mucha gente adentro y tiene que desplazarse entre todos los que hay adentro para poder entrar. Esos son básicamente los dos tipos, a grandes rasgos, del desplazamiento a través de la membrana. Y es básicamente lo único que tienen que saber para poder responder esta pregunta. Y yo me devuelvo la pregunta. ¿Sí se ve? Ya. Entonces, vamos a ver las respuestas en este caso. Y ya miro a ver quién puede ayudar con las respuestas. Julián Guerrero. Sí, profe. Ayúdanos leyendo las respuestas. Ok, bueno, dice, la gran cantidad de sodio dentro de la célula aumenta la salida del potasio, haciendo que el equilibrio osmótico se pierda. B dice, la gran cantidad de potasio dentro de la célula aumenta la salida del sodio, haciendo que el equilibrio osmótico se pierda. C es una cantidad de sodio que viene del exterior y no hay suficiente potasio para poder equilibrar el medio osmótico. D es una cantidad de sodio que viene del exterior y no hay suficiente potasio que entre en la célula para poder equilibrar el medio osmótico. Listo. Entonces, y la primera respuesta, señorita Catherine Méndez. Yo, profe, pues, no sé, yo diría que es la... No, o sea, solamente la primera respuesta. ¿Estás de acuerdo con lo que dice o no? Lo que yo hace China en el colegio le ha servido porque ya le bajó el acelere. Sí, o sea, ya más pausado, o sea, así con la misma estrategia, tiene su presentación. O no, mentira, diría que sí, porque pues es básicamente lo que nos explicaste ahorita. Cosas, o sea, lo que les dice siempre que hay pues cosas que es una información y que eso no les van a preguntar. Pues pero el que sodio hay que está, leer, ahí pues, está, ¿sí? Sí, Pero, o sea, pues yo supongo pero que ya sí, no como que así que antes, esto es ridículo, Entonces, esto no tiene, esto ojo, y listo. ya. El tema Ahora sí. del cual Entonces, tenemos que señorita hablar Julián, entonces lea la es el primera, transporte dígame por celular. qué, Mire, espere, voy. Y la pregunta es ¿por qué el cloruro de sodio es venenoso? ¿Listo? Entonces, porque cuando le inyectamos cloruro de sodio a bueno, es una imagen horrible, ¿no? A un perrito, porque se muere. Es básicamente lo que nos está preguntando acá. ¿Listo? Más pausado, Nos dice el sodio dentro de la célula. Sin menos, como se acuerda el año pasado. Pero aquí arriba nos dicen que le estamos inyectando cloruro de sodio. O sea que el sodio no es lo que está dentro de la célula, sino lo que le estamos inyectando. El sodio está por fuera. Entonces, aquí cuando dice la gran cantidad de sodio dentro de la célula, la tuve el año pasado esto no es cierto, porque el sodio lo estamos inyectando nosotros. Y pues cloruro de todas de maneras, sodio. pues si lo está haciendo en el colegio. Pues Sí, en el la colegio gran sí cantidad tiene de que ir a un ritmo potasio dentro de la célula aumenta la salida de sodio, haciendo que el equilibrio osmótico se pierda. Entonces, recuerden, la pregunta es ¿por qué el cloruro de sodio es venenoso? Sí, claro, porque y aquí nos están hablando de la gran cantidad de se le potasio. había dañado desde hace 8 días que hemos salido. Entonces, nos hemos dado cuenta. Y en toda la semana tampoco no tiene la nada que ver. Yo sí. Pero se fue, parece que hoy ya se Y arregló. nos quedan dos. ¿Listo? La C y la D. Es una de sodio que viene del exterior y no hay suficiente potasio, y hasta ahí que ambas respuestas son iguales, ¿no? La C dice para poder equilibrar el medio osmótico y la D dice que entre en la célula para poder equilibrar el medio osmótico.
Entonces, el ICFES generalmente en las respuestas siempre les va a poner una respuesta que no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta, una respuesta que más o menos, pero que puede ser cierta, pero no tiene nada que ver con la pregunta, ¿listo? O sea, hay una que es completamente falsa, una que puede ser cierta, pero no tiene nada que ver con lo que están haciendo, y van a haber dos. Siempre al final, así ustedes no saben el tema, si lo están haciendo por descarte, siempre van a quedar con dos. Y esas dos preguntas, bueno, esas dos respuestas van a ser muy parecidas. ¿Listo? Pueden decir hasta lo mismo y cambia una palabra. En una puede decir sí y en otra puede decir no. En una puede decir mayor y en otra puede decir menor. ¿Listo? Y para todo lo demás, todo el resto de palabras, todo el resto de la oración es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, ahí, en esos dos casos, es cuando uno tiene que tomarse su tiempo. ¿Listo? Cuando ven que dos respuestas son muy parecidas, ustedes al menos pueden intuir que alguna de las dos es la verdadera. ¿Listo? Porque así está diseñado el ICFES. Si dos respuestas son muy parecidas, es porque alguna de las dos es la verdadera. El problema es decidir cuál de las dos. ¿De qué? ¿Listo? Que me dijo no sé si qué. Entonces dice, suficiente potasio para poder equilibrar el medio osmótico. Suficiente potasio que entre en la célula para poder equilibrar el medio osmótico. Cuidado, porque esos dedos gordos Entonces, se le empiezan a hinchar, son muy parecidas. ¿Cuál elegirías? Laura, Camilo. Entonces, pues, toca tener bien. Cuidado. No entiendo por qué el potasio tendría que entrar para equilibrar el medio osmótico, así que yo diría que Ya van no aquí. estoy segura. No, si están como todos, dicen ¿Listo? 46. Tienes un buen 3, punto. 43. Porque el potasio tendría que entrar al medio Hay que osmótico. revisar después cuáles son los que están faltando. Entonces, veamos el dibujo. Pues es que se van a pasar entre semana. El potasio entra a la célula y así sale el sodio. ¿Listo? Si hay mucho sodio afuera, el sodio no va a salir, se va a quedar adentro. Y si el sodio se queda adentro, el potasio se queda afuera. Entonces, ¿por qué tendría que entrar el potasio? Entonces, si nos volvemos a la pregunta, aquí dice, y las elevadas cantidades de potasio en el exterior de las células comprometen las pulsaciones cardíacas y reducen la sensibilidad del sistema nervioso. Aquí nos están diciendo que el potasio, cuando está afuera, causa básicamente paros cardíacos. Entonces, en este caso, ambas respuestas son muy parecidas. ¿Listo? La única diferencia es el potasio que entra en la célula para poder equilibrar el medio osmótico. Entonces, en este caso, la C es más general. Vean que la C no está diciendo qué tiene que entrar ni qué tiene que salir. La C simplemente nos dice para equilibrarse y ya. La D es más específica. Si ustedes tienen dudas, ¿sí?, para escoger entre las dos opciones que son súper parecidas, siempre escojan la más general. ¿Listo? La que tiene menos detalles. ¿Por qué? Porque la que tiene el detallito, ese detallito generalmente está mal. Es un error. ¿Listo? Generalmente. Ambas dicen lo mismo, pero este detallito está mal. Entonces, siempre, cuando tengan dos respuestas muy parecidas, siempre escojan la más general. ¿Listo? Incluso, si no saben muy bien la pregunta, busquen cuáles son las dos respuestas más parecidas y escojan la más general. Es, digamos, un truco para poder resolver la prueba, aun si no están muy seguros de los temas de los que están hablando. ¿Listo? Vean que aquí seguimos hablando de la célula. Casi todas las preguntas de biología
van a ser sobre la célula. Entonces, la próxima clase, nosotros vamos a hacer un repaso. Sí, la próxima clase de Ciencias Naturales vamos a hacer un repaso sobre biología y en particular sobre la célula. Entonces vamos a hablar de qué es la célula, cuáles tipos de célula hay, vamos a ver cuáles son sus organelos y para qué sirven y qué cosas pasan dentro de la célula, la próxima clase. Mientras, entonces, tenemos un dibujito y tenemos un texto. Señorita Leila Campos, ¿qué crees que debemos hacer primero? ¿Leer, profe? Pues sí, pero ¿leer qué? De todo. Lees primero el párrafo, ves primero la imagen, lees primero la pregunta. La pregunta. Leamos primero la pregunta, ¿listo? Según el enunciado y la figura, o sea, el dibujito y el texto, las interconexiones entre los tubos aplanados y los sacos del retículo endoplasmático son necesarios, ya que la pregunta es, ¿por qué es necesario esta cosa de aquí? ¿Por qué es necesario el retículo endoplasmático? Entonces, cuando leamos el texto, tenemos que ver para qué sirve el retículo endoplasmático. Entonces, Mateo Gutiérrez. Sí, señor. Lee el texto, por favor. Ok, el retículo endoplasmático se encuentra en la célula animal y vegetal y es un organelo que tiene apariencia de una red de tubos aplanados y sacos comunicados entre sí. Este organelo interviene en funciones relacionadas con la síntesis de proteínas, metabolismo de lípidos y algunos esteroides, así como el transporte en el interior de la célula. En la siguiente figura se observa la forma básica del retículo endoplasmático. Entonces, del párrafo que acabamos de leer, entonces, ¿para qué sirve o cuál es la importancia del retículo endoplasmático? Señorita Nicole Zapata. Nicole. Ok, Santiago Guacanemi. El transporte de nutrientes hacia la célula, hacia el núcleo. Ok, y bueno, primero, qué curioso, en el colegio donde doy clases hay una niña llamada también María Paula Guacanemi, es un apellido muy curioso. Listo. En este texto, la parte que nos dicen sobre la importancia del retículo endoplasmático está aquí. Este organelo interviene en funciones relacionadas con la síntesis de proteínas, el metabolismo de lípidos y algunos esteroides. ¿Listo? Entonces nos dicen que este organelo, el retículo endoplasmático, participa en la síntesis de proteínas. Los otros no nos importan mucho, ¿no? Uno de los procesos más importantes que ocurren dentro de la célula se llama la síntesis de proteínas. ¿Listo? La síntesis de proteínas pasa en los ribosomas, que son los que están marcados acá en el dibujito. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a ver la respuesta tiene que ver algo con la síntesis de proteínas, o de lípidos o esteroides. Entonces, que no se acaba de poner la Sofía Gómez. Sí, profe. Ayúdanos con las respuestas. Según el enunciado y la figura, las interconexiones entre los tubos aplanados y los sacos en el retículo endoplasmático son necesarias, ya que a. En estas ocurre la modificación de los compuestos sintetizados y facilita su transporte hacia afuera del retículo endoplasmático. B. Estas facilitan la comunicación de una célula a otra para transportar los compuestos sintetizados. C. En estas se facilita el intercambio de compuestos que proporciona equilibrio osmótico de una célula a otra. Y D. En estas ocurre la modificación de los compuestos sintetizados y facilitan su transporte hacia el interior del retículo endoplasmático.
Muchas gracias. Entonces, Valentina Restrepo. Ok. Samuel Ayala. Listo, entonces, mira las cuatro preguntas, las cuatro respuestas. ¿Cuáles son las dos más parecidas? Digo que la B y la C. En esta se facilita la comunicación de la... Entonces miren que hay dos respuestas muy parecidas, cada una entre sí, ¿no? La A y la D son casi lo mismo. De hecho, tienen las mismas palabras. En estas ocurre la modificación de los compuestos sintetizados y facilitan su transporte hacia... Vean que la primera dice afuera y la endoplasmático. Entonces, la A y la D son iguales a diferencia de una palabra. Ahora vamos, estas facilitan la comunicación de una célula a otra para transportar y rectificar los compuestos sintetizados. Entonces recuerden, la membrana celular, entonces, es el borde de la célula. El retículo está dentro de la célula. El retículo nos ayuda a comunicarnos de una célula a otra, porque está por dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, si eso es cierto, esta no tiene nada que ver. El retículo está dentro de la célula. Si está dentro de la célula, no nos puede ayudar a comunicarnos con otra célula. Y el C, en esta se facilita el intercambio de compuestos que proporciona el equilibrio osmótico de una célula a otra. Entonces, eso también lo hace la membrana, no lo hace el retículo. El equilibrio osmótico, pues fue de lo que hablamos en la pregunta anterior, ¿no? De el sodio, el potasio, el agua. De eso lo hablamos con la membrana celular. Entonces, recuerden que cuando yo les dije que dos respuestas eran básicamente iguales, pero cambiaba una palabra, la respuesta correcta tiene que estar en alguna de las dos. Entonces nos quedan la A y la D, que son iguales excepto por una palabra, afuera o adentro. Entonces, José Manuel Sandoval. Sí, profe. ¿Nos quedamos con la A o con la D? Pues para mí la... Ok, listo. Entonces, estas son el tipo de preguntas donde, les repito, entonces ustedes ven dos respuestas muy parecidas, la respuesta correcta tiene que estar en alguna de las dos. ¿Listo? Entonces, este pedacito de saber si es hacia afuera o hacia adentro, ya nada de esto los va a ayudar. Cuando se los ponga sin medias, ¿listo? me escucha. Ese pedacito que los ayuda a diferenciar entre la respuesta equivocada y la respuesta correcta es conceptual. Y por eso tienen que entender, por lo menos en biología, cómo funciona la célula. Entonces nos dice, veamos la D. En esta ocurre la modificación del intercambio de compuestos sintetizados, o sea, síntesis de proteínas, y facilita su transporte al interior del retículo endoplasmático. El problema es que los ribosomas, en este dibujito, ya están dentro del retículo endoplasmático. Entonces, ellos no necesitarían movilizarse dentro del retículo porque ya están dentro del retículo. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es salir. Recuerden que la síntesis de proteínas, entonces, va desde el núcleo a los ribosomas y después sale. Entonces, esto va hacia afuera. Es correcto, es la A. Siempre va a haber dos preguntas, dos respuestas que van a ser grabadas en la cabeza, es alguna de las dos. ¿Cómo pueden diferenciar cuál es la correcta, cuál es la incorrecta? Si es una pregunta de análisis de gráfico, ver el gráfico. Si es conceptual, tienen que saber la definición. Si es una lectura, pues
respuesta está en la lectura. ¿Listo? Siempre es una de las dos más parecidas. En este caso el dibujito, digamos que los ayudaba si ustedes saben que la síntesis de proteínas se pasaba en los ribosomas. Entonces, como los ribosomas ya están dentro del retículo, pues no tienen que ir para adentro, tienen que ir para afuera. Pero si ustedes no sabían que la síntesis de proteínas pasaba en el retículo, entonces ni el texto ni la imagen los ayudaron con esa pregunta. Por eso hay algunas cosas que tenemos que repasar. Busquen sus cajones, busquen la bolsa de medias. Ahora. Arriba. Momento, busco la siguiente pregunta. Ok. Dale, dale. Mamá, mira, tú trapias hacia allá. Y acá de trapear donde yo. Ay, bueno, esto me toca tener la pantalla completa. Entonces. Ahí puedes pasar rápido, ahí ya está. No, pero aquí ya pasamos. David Colmenares. Acá, profe. Tenemos esta pregunta que curiosamente ya no tiene tanto texto. Entonces, lee la pregunta, por Ok. La solubilidad es la capacidad que tiene un compuesto para disolverse en otro, que se expresa en porcentajes, como el porcentaje pesa volumen, asterisco PV, luego paréntesis PV. En un laboratorio cuenta con los siguientes materiales: un vaso de precipitado, un balón aforado, una pipeta, un beaker, un acta y un embudo de decantación. Listo. Entonces, bueno, esta pregunta siente de que en muchos colegios actividades en el laboratorio hacen muy poco o nada. ¿Listo? Entonces, por eso no los puedo culpar, la verdad. Si no saben por qué se debe utilizar un beaker, un balón en vez de un Erlenmeyer o lo que sea, pues si no han ido al laboratorio, pues no tienen cómo saberlo, ¿no? Entonces, esto es muy raro, sinceramente, que pongan preguntas referentes a procesos de laboratorio, así de específicas, ¿listo? Porque pues el IFES tiene que ser consciente de que hay muchos colegios que no hacen actividades de laboratorio, pero bueno, en este caso les salió, ¿listo? Entonces, Fiorella Álvarez. Hola, profe. Ayúdanos con las respuestas. Bueno, con la pregunta de la partecita de abajo y las respuestas. Desde que hice para preparar una solución. ¿Sí? ¿Desde ahí? Ok, para preparar una solución de 200 mililitros de azúcar en agua al 35%, no sé qué significa o cómo se lee eso. P sobre B. Ok, P sobre B. Un estudiante debe en un embudo de decantación agregar 100 mililitros de agua y disolver 35 gramos de azúcar, luego completar el volumen con agua, alcanzar 200 mililitros. En un vaso de precipitado de 200 mililitros, disolver 35 gramos de azúcar en un poco de agua y completar el volumen del recipiente. C. En un balón aforado de 200 mililitros, disolver 70 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua, luego completar con agua hasta el volumen del balón. En una probeta de 200 mililitros, disolver 70 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua, luego completar con agua hasta el volumen de la probeta. Listo. Entonces, lo que queremos hacer ahí es tener 35%. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se saca ese 35%?
esta es una de esas preguntas en las cuales le dan la fórmula en la partecita de arriba. ¿Listo? Gramos de soluto, que en este caso es azúcar, sobre mililitros de solución, que en este caso es A. ¿Listo? Entonces veamos la respuesta A. Tenemos 35 gramos. Y al principio lo disuelven en 100 mililitros. Entonces 35 dividido 100 es 35%. Pero dice, luego se echa más agua hasta llegar a 200 mililitros. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa concentración sería 35 sobre 200. 35 sobre 200 ya no da 35%. ¿Listo? Entonces la A no puede ser. La B, tienen 35 gramos de azúcar, lo divide y le echan 200 mililitros de agua. 35 dividido 200, de nuevo no les da 35%. Entonces, la A y la B la pueden descartar relativamente fácil. ¿Listo? Y les quedan dos, la C y la D. Tienen 70 gramos en 200 mililitros y 70 gramos en 200 mililitros, porque dice primero en 100 y después se completan los 200. 70 dividido 200, pues es 7 dividido 2, 35%. ¿Listo? Si hacen la operación matemática, es simplemente 7 dividido 2, 3.5 y pues le agregan los ceros. Les queda el 35% en ambos casos. O sea que las matemáticas, la fórmula que les dieron arriba, los ayudó a llegar a la C o la D. ¿Listo? En este caso, pues les voy a mostrar la D. Pero entonces, ¿quién es? No sé, aquí hay esa herramienta de manita levantada. ¿O eso solo es de Zoom? Normalmente sí, pero en esta reunión no da la opción. Ah, bueno. Entonces, para los que no hayan, digamos, hecho muchos experimentos en el laboratorio o su química de colegio no haya hecho nada en el laboratorio, sobre todo ahora que es épocas de pandemia, obviamente no pueden ir a un laboratorio, entonces ya les explico por qué la una y no la otra. ¿Listo? Y entonces, yo no sabía esto. La respuesta es la de, en una probeta de 200 mililitros disolver 70 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua y luego completar. ¿Por qué se utiliza esto? Porque la probeta es el instrumento que se utiliza en el laboratorio para medir volúmenes, ¿listo? Y hacer soluciones. En un balón aforado, ustedes pueden medir el volumen, pero en ese balón aforado no hacen soluciones. Ay, qué triste. Entonces, ustedes, si no han ido nunca al laboratorio, pues obviamente no van a saber por qué la una ni por qué la otra. Entonces, en esta, los que la tuvieron mal y marcaron o la C o la D, no los puedo culpar, sinceramente. A lo máximo que pudieron haber llegado sin haber ido al laboratorio, pues es a sacar la concentración, que es 35 dividido 200 o 70 dividido 200. Y si quedaron entre la C y la D. Ok. Yo les recomendaría, pues entonces, estas preguntas son muy raras. Pero igual, entonces, en sus clases de química, díganle a su profesor, profesor, resulta que en el simulacro nos apareció esto. Podríamos ver algunas cosas básicas del laboratorio. ¿Listo? Porque, pues, aparentemente puede salir. Listo. Ok. Jader, Solera,
Sí, así se dice, perdón, mi ignorancia. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, tenemos un párrafo, una pregunta, y ¿qué crees que debe ser lo primero que leamos? Una pregunta. Listo, lee la pregunta. En el módulo, el nivel de líquido representaba la temperatura y la cantidad de líquido representará la energía térmica que se puede transferir como calor. Según el modelo, si se colocan los objetos de diferentes tamaños, volumen P y temperatura, entre paréntesis, temperatura, cierro paréntesis, ¿cómo sería el flujo del calor? Listo, entonces aquí nos están diciendo que este dibujito es una representación de cómo pasa el calor. Entonces, leamos primero el párrafo y después analizamos un poquito el dibujo. Y... En todos los paquetes, allá habían varios paquetes. Todas las Daniel, medias que yo les compro David, se pierden, Oli. Tráigamelas. ¿Castro? Castañeda. Sí, Castañeda. Uy, casi. No te alcanza a ver el apellido porque aparece un 11.02. Bueno, ni modo. Dime. Ok, bueno, lee la pregunta. Sí, tráemelas y revisamos. ¿Es donde dice el estudiante observar? Es que no veo más abajo. Un estudiante, bueno, lee el enunciado. Un estudiante modela. Un estudiante modela el flujo de calor entre dos objetos, P y Q, a partir de una analogía con el movimiento del agua conteniendo dos recipientes. El estudiante observa que cuando se conectan dos recipientes con niveles y cantidades de agua diferentes, el agua se mueve del recipiente P al recipiente Q, hasta que los dos recipientes tienen el mismo nivel de agua. Listo, entonces tenemos dos recipientes unidos por una manguera y obviamente tráigame las bolsas el agua se queda quieta. Tráigamelas. En el modelo el nivel Todos del los líquido, paquetes. el nivel representa la temperatura. Póngase eso. Qué pereza con Y usted. la cantidad de líquido representa la energía, o sea, el agua. Entonces vean que aquí, por ejemplo, a pesar de que la rayita apuntada representa la temperatura, cuando ambos llegan a la misma temperatura, ¿listo? Igual no van a tener la misma cantidad de agua, porque la cantidad de agua en este palito es menor que en la que hay en todo este tanque. Pueden tener la misma temperatura, pero el tanque tiene más energía y el palito tiene menos energía. ¿Listo? Según el modelo, si se colocan dos objetos de diferentes tamaños, volumen Q y volumen P, y temperaturas, temperatura P y temperatura Q, ¿cómo será el flujo del calor? Hasta aquí. Entonces, yo digo... Julián Guerrero, ya te pregunté, pero pues ya que. Julián, ayúdanos con las respuestas. Bueno, dice, en el modelo el nivel de líquido representará la temperatura y la cantidad de líquido representará la energía térmica que se puede transferir como calor. Según el modelo, si se colocan dos objetos de diferentes tamaños, volumen Q, volumen P y temperatura P y temperatura Q, ¿cómo será el flujo de calor? A, de Q a P, porque fluirá del cuerpo con mayor calor al cuerpo con menor calor. B, de P a Q, porque fluirá del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. De P a Q, porque fluirá del cuerpo con menor temperatura al cuerpo con mayor temperatura. De Q a P, porque fluirá del cuerpo con menor calor al cuerpo con mayor calor. En esta pregunta, pues nos están haciendo la analogía, ¿cierto? En el enunciado nos dijeron que el agua se iba a mover hasta que ambos tuvieran el mismo nivel, ¿cierto? Entonces, vean que aquí este tiene un nivel más alto y aún así tiene menos energía.
Este tiene más energía porque pues tiene más agua, pero aún así tiene menos temperatura. Entonces, cuando ustedes tienen, no sé, digamos, un café caliente y al lado ponen un cubito de hielo. Entonces, lo que va a pasar es que el café caliente va a pasarle el calor al cubo de hielo. ¿Listo? El calor siempre se va a mover del que está más caliente al que está más frío, digamos, al que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Entonces, el que tiene menor temperatura se calienta y el que tenía mayor temperatura se va enfriando hasta que queden con temperatura parecida. Por ejemplo, por eso el hielo se derrite y se vuelve agua a temperatura ambiente. Por eso el café caliente se enfría. ¿Listo? La ropa. Siempre, entonces, el que está más caliente le va a pasar, el que tiene mayor temperatura, le va a pasar calor o energía al que tiene menor temperatura, hasta que queden igual. Entonces, en este caso, lo de la temperatura igual es que tiene el mismo nivel de líquido. Entonces nos dice, de Q a P porque fluirá del cuerpo con mayor calor al cuerpo con menor calor. De P a Q porque fluirá del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. De P a Q porque fluirá del cuerpo con menor temperatura al cuerpo con mayor temperatura, o de Q a P porque fluirá. Bueno. Entonces, vean que, bueno, en este caso ya no podemos aplicar lo de dos respuestas con una letra diferente porque todas las respuestas son muy parecidas. ¿Listo? Igual podemos ver que la respuesta A y la respuesta D son parecidas entre sí y que la respuesta B y la respuesta C son parecidas entre sí. ¿Cierto? Entonces, la B y la C son iguales, excepto que la B dice mayor y la C dice menor. Y la A y la D son iguales, excepto que la A dice mayor y la D dice menor. Cuando tienen 4 preguntas, 4 respuestas que son prácticamente iguales, ustedes paran, ¿listo? Paran un momento, las leen al menos 2 o 3 veces, cuantas veces les haga falta, y se aseguran de marcar la que quieren marcar. ¿Por qué? Porque generalmente, como todas dicen prácticamente lo mismo, ustedes la leen rápido una vez y creían que la A era la B y marcaron la B, pero resulta que era la A. ¿Listo? Y se confundieron de respuesta y marcaron la que no era. Ustedes paran, cuando vean este tipo de respuestas, paran. ¿Listo? Y si quieren, hasta pueden tachar, bueno, les dan una cartilla del ICFES y tienen un lápiz, ¿no? Entonces, no sé, las que descarten, táchenlas de una vez, ¿listo? Que se queden con las 2 que entre las que van a escoger y tachen al final la que no escogieron. ¿Listo? Ven acá, que es que estoy Así no se confunden. Ustedes pueden rayar pasito, pero igual pueden rayar las cartillas. Entonces, ayúdense del lápiz No había una bolsa y así roja no se también. confunden con la respuesta. Entonces, Ahora se va. vean que aquí este tiene que subir su temperatura, a pesar de que tenga mayor calor. Entonces, lo que nos va a decir hacia dónde va el calor es la temperatura. Y va del cuerpo con mayor calor al cuerpo con, mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. Entonces, el agua va a ir de este palito chiquito hasta el tanque grande, hasta que ambos tengan el mismo nivel. Eso es lo que va a pasar. El agua va a salir de acá y va a entrar al tanque grande hasta que ambos tengan el mismo nivel. Va a ir del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Mire. Entonces, en esta pregunta, y esta hace como 3 años yo el año pasado mandé mi queja formal porque esta pregunta está mal puesta. ¿Listo? La respuesta correcta a esta pregunta es la P. Y este simulacro la marca como la A. Toma, papi. Entonces, es una que está en proceso de revisión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la respuesta correcta, la B. Porque
Vamos a hacer un repaso rápido sobre los tipos de energía. Y ahí vamos a ver que el calor no es algo que los cuerpos tengan, ¿listo? Yo sé que la gente muy comúnmente dice cosas como tengo calor, pero eso no es cierto, ¿listo? El calor no se tiene, ningún cuerpo tiene calor. El calor es el paso de la energía, el flujo de la energía. Los cuerpos no tienen calor, los cuerpos tienen temperatura. Cuando la gente dice algo así como yo tengo calor, lo que realmente quiere decir es que tengo temperatura alta. Cuando la gente dice tengo frío, realmente lo que quieren decir es tengo temperatura baja o la temperatura está muy baja. Cuando dice está haciendo calor es porque la temperatura es muy alta, y cuando dicen está haciendo mucho frío es porque la temperatura está muy baja. Por ejemplo, las noches de Bogotá, la gente dice son muy frías. Lo que realmente pasa es que las noches de Bogotá la temperatura es como de 7 grados. Algo así, bueno. ¿7 grados? Los días, no sé, en Cartagena pueden llegar a 35 grados, yo qué sé. ¿Listo? Y la gente dice, no dice la temperatura está a 35 grados, sino dice está haciendo calor. Y eso es un problema, porque hace que la gente se confunda. Los objetos no tienen calor, tienen temperatura. ¿Listo? El calor es como se mueve la energía. Lo veremos después. Por el momento no se compliquen con eso, ¿listo? Igual es una solicitud pendiente. Pero en este caso, entonces, el calor se va a mover del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, hasta que ambos tengan la misma temperatura. Es lo mismo que pasa cuando el hielo se derrite, cuando el café caliente se enfría, ¿listo? Pasa de tener mayor temperatura a menor temperatura, o de tener menor temperatura a tener mayor. Lo veremos después. Bueno, pero si les sirve de consuelo, los cuerpos no tienen calor. Ustedes jamás tendrán calor y jamás tendrán frío. Solo tendrán temperatura alta o temperatura baja. Y ok. Un momento. De tablas. Entonces, ¿recuerdan cuando les dije hay análisis de textos, hay preguntas que son de puro concepto, o hay análisis de tablas o gráficas? Pues este es un análisis de una tabla. ¿Listo? Las tablas, cuando se las vayan a presentar en las preguntas del ICFES, se las pueden presentar de diferente forma. ¿Listo? Entonces, apenas ven una tabla, ustedes tienen que parar. O sea, yo sé que tienen esa presión de que hay 3 minutos por pregunta, pero 3 minutos realmente es mucho tiempo cuando uno se pone a pensarlo. Entonces ustedes paran un momento y revisan uno a uno cada cosa que les diga la tabla. ¿Listo? Entonces, y vamos a ver. Daniela Duque. Hola. Listo. Ayúdanos entonces con la pregunta primero. Creo que las reacciones con mayor velocidad de reacciones son aquellas que se efectúan a un menor tiempo. Ok. Ya. Es posible concluir que en los 3 experimentos anteriores la velocidad de reacción. Listo. Entonces, paremos hasta ahí, ¿listo? Dice, partiendo de la reacción J. Entonces, recuerden, en la química lo que más van a preguntar no va a ser sobre los átomos, no va a ser mucho sobre átomos o moléculas, sino sobre reacciones. Si sobre la biología se la pasan hablando de la célula, en la química se la van a pasar hablando de reacciones. Entonces, en este caso, la reacción es J más R produce O. Se realizaron varios experimentos en los cuales se hicieron reaccionar
10 mililitros de J con diferentes cantidades de R. Se registraron los tiempos. Bueno, si se fijan bien, entonces lo único que nos importa de ese enunciado es J más R produce O. Así sabemos pues cuáles son los reactivos. Ya todo lo demás que nos importa está en la tabla. Entonces, vean que en la tabla, en todos los experimentos, J es igual, ¿cierto? 10, 10 y 10. Y R es mayor. 1, 2 y 4. Entonces, en esta tabla, busquemos entre los participantes. Y es que ya ganas de que ya había pasado por Lourdes Guzmán. Sí, profe. Listo, entonces estamos viendo esta tabla. ¿Listo? Cantidad de J, cantidad de R y tiempo de reacción. Entonces, cuando hay más poquita cantidad de R, ¿el tiempo es más alto o el tiempo es más bajo? El tiempo es más alto. Y cuando tenemos más R, es más poquito, o sea, como que se demora menos. ajá. Entonces, ahí la tabla les está diciendo, entre menos R, más se demora, ¿cierto? Más tiempo se demora. Entonces, la pregunta, sabiendo que las reacciones con mayor velocidad son aquellas que se demoran menos tiempo, es posible concluir que en los 3 experimentos anteriores la velocidad de reacción A se mantiene constante si la cantidad de J no cambia. Entonces, Mafe, Manios, se mantiene constante si la cantidad de J no cambia. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Es cierto? Mira la tabla. J, ¿cierto? Sí, J6. Si J siempre es igual, pero mira que acá el tiempo igual está cambiando, ¿cierto? O sea que no se mantiene constante si J no cambia. Porque aquí J no está cambiando, pero igual esto se cambió. Entonces la A no es cierta. Se mantiene constante si la cantidad de J no cambia, pero la cantidad de J no cambió y esto sí cambió. Entonces la A es falsa. Nos quedan 3. Disminuye si se incrementa la cantidad producida de R. Entonces, Mariana Martínez. Mariana. Listo. Segunda respuesta. Disminuye si se incrementa la cantidad producida de R. ¿Eso es cierto o es falso? La reacción, mira, es J más R produce O. Entonces, la reacción es J más R produce O. ¿Qué estamos produciendo? O, ¿cierto? Produce O. No estamos produciendo R. Entonces, cuando aquí dice la cantidad producida de R, esto es falso, porque lo que estamos produciendo es O, no R. Sí, ok. Tenías el micrófono abierto, bueno. Entonces, ya hemos descartado la A por la tabla y la B por la reacción. Nos quedan 2, la C y la D. Debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J y aumenta cuando se incrementa la... un momento que me está tapando esto. La cantidad de R. La C debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J. ¿Qué opinas,
Bueno, Mariana, que tenías el micrófono abierto ahorita. De la C, ¿qué opinas de la C? Yo diría que es verdadera. Mire lo que dice, aumenta la cantidad de J y mira la cantidad de J en la tabla. Por eso. Y tú como dice, debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J, pero no tenemos información de eso, porque la cantidad de J que tenemos siempre es la misma. O sea, la cantidad, todos nuestros experimentos fueron con J de 10 mililitros. O sea que nosotros no tenemos información cuando J cambia, porque J siempre fue igual. Entonces esto debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J. Realmente no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque pues no hicimos diferentes experimentos con cantidades de J diferentes. Hicimos experimentos con cantidades de R diferentes. Con R de 1, con R de 2 y con R de 4. No de J. Entonces, esta C tampoco puede ser. Falsa, porque se mantiene la cantidad y no tenemos información. Ok. Entonces, si leen la tabla, ustedes saben, como J no cambia y el tiempo sí cambia, la A no tiene sentido. Si R y no J, entonces la C no tiene sentido. Como lo que produjimos es O en vez de R, entonces la B tampoco tiene sentido. Entonces la única que lo que cambia nos queda es la D. ¿Listo? Ahora, puede que haya una razón para la cual ustedes no hayan puesto la D, ¿cierto? Y es que si ustedes se fijan aquí, cuando R es más grande, el numerito del tiempo de reacción es más pequeño, ¿cierto? Y cuando R es más chiquito, el tiempo es más grande. Aquí se aumenta cuando incrementa R. Entonces, si ustedes leyeron muy rápido la pregunta y después van a la tabla, el tiempo es más chiquito. R es más chiquito, el tiempo es más grande. Entonces, esta no es. Eso pasaría si ustedes leen más grande y leyeran la pregunta muy rápido. Pero la pregunta no está basada en el tiempo de reacción, sino en la velocidad de reacción. Entonces, por leer rápido podrían cometer el error de, bueno, simplemente miremos en la tabla de una y miremos las respuestas y ya, y se saltaron la pregunta. Pero la pregunta no es sobre el tiempo, es sobre la velocidad. Y la velocidad, pues ustedes saben, entre menos tiempo me demore, pues más rápido voy. Entre más tiempo me demore, pues más lento voy. La velocidad es inversa al tiempo. Sí, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si ustedes no leyeron esto, ustedes hubieran descartado de una la D. Por eso es muy importante, cuando tienen tablas, paren, lean cada pedacito de la tabla y lean la pregunta. ¿Listo? De nuevo, si quieren, ustedes pueden rayar, ¿cierto? Con lápiz. Entonces, en estos casos de la tabla, es muy recomendable que ustedes lleguen y rayen el factor de la tabla que les están preguntando. Entonces, generalmente las preguntas les piden algún dato de la tabla. Entonces, les dice, según la tabla anterior, cuando aumenta tal factor, ¿qué pasa? Entonces, ustedes rayen ese factor, ¿listo? Marquen qué en la tabla es lo que tienen que buscar. ¿Cuál columna de la tabla es la que quieren ver, la que van a analizar? ¿Listo? Y así no se confunden entre los demás factores. Así, por ejemplo, en este caso que les preguntaban por velocidad y no por tiempo, descartaban las opciones que tenían que descartar y no las correctas. Entonces, ya es la una. Entonces, para que recuerden,
les van a poner textos largos si no conocen información de lo que les están mostrando. Entonces las preguntas no son sobre eso. No van a hacer preguntas de viscosidad, no van a hacer preguntas sobre la espuma, no van a hacer preguntas sobre, yo qué sé, procesos de separación complicados, sobre cosas atómicas, nada de eso. Si les aparecen textos sobre eso, la pregunta siempre es sobre algo que ustedes sí hayan visto. En las respuestas, siempre en muchas preguntas van a encontrar respuestas donde hay una que no tiene nada que ver, pero nada que ver. Hay una que puede ser cierta, pero no tiene que ver con la pregunta. Y van a encontrar dos que son muy parecidas. La respuesta correcta generalmente está entre esas dos que están muy parecidas. Cuando estén hablando de tablas, entonces marquen en la pregunta qué cosa de la tabla les están preguntando y marquen en la tabla la columna o la fila que les estén preguntando. ¿Listo? Así nos ahorramos equivocarnos en preguntas como las que acabamos de hacer. Para las próximas clases, entonces yo lo que voy a hacer generalmente es, voy a hacer una explicación, ¿listo? Rápida, general, sobre en biología la célula, en química las reacciones y en física la energía, que son los temas de los cuales ustedes tienen que recordar los conceptos. Hay otros temas en los que no tienen que recordar nada, yo les dice. ¿Listo? Esos temas que tienen que recordar los vamos a repasar. Hago un repaso sobre estos y después hacemos actividades en quizzes. No sé si lo hayan usado alguna vez. Vamos a hacer quizzes a resolver preguntas. ¿Listo? Y ya es la 1. Entonces pueden retirarse, chicos, y creo que les mandaron por el chat la asistencia, que tenían que llenar un formulario de Google. ¿Listo? Muchas gracias a Dios. Chao, profe, gracias. ¿Listo? Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Profe, una pregunta, ¿usted en qué colegio es el que trabaja? ¿Por qué? No, porque me generó la inquietud de el apellido, entonces de pronto sea familiar mío. En Suba. Se llama Alafaz. ¿Y cómo llama la niña? Mi familia es de Suba. María Paula. Uy, güey. Ah, ok. ¿Si era prima o no era prima, Santiago? Vale, gracias. Chao. Tal vez. Es que yo hace rato... Una familia muy grande. No, pero es que todo concuerda porque es de Suba. Sí, pues María Paula me suena el nombre. Pero bueno. Encontró la prima perdida, Santi. Chao, profe. Chao. Yo creo. Chao. Listo, Rafa. Esta semana pues estaremos teniendo una reunión, les aviso qué día, para poder tomar los criterios para poder separar el grupo. Pues hoy estaban 44, pero nos queda la duda si fue que no entraron algunos, porque pues en las listas tenemos más, entonces nos toca verificar, porque sí es como complicado preguntarles así a tantos. ¿Cuántos tienes en tu colegio? ¿Cuántos estudiantes por salón? Depende del salón, varían como entre 20 y como 40. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con 40, pero igual les voy a compartir esa semana ya listas y todo, pues para que tengan más fácil poder ir punteando a quien le preguntan y todo. Pero ¿cómo te parecieron los chicos? Pues la mayoría al menos respondían, entonces bien. Sí, claro, sí. Ahí han estado participando los chinitos. Ah, bueno, entonces esta semana ya viste el día que te toca, ¿no? El que habíamos cuadrado en la reunión, que es creo que el jueves.
Martes. Martes, arrancas tú esta semana. Listo, mi Rafa. Entonces, pues juicioso, es que como es el gratuito, no tiene la manito, pero igual, pues puedes utilizar el chat para preguntarle, ellos ahí te responden y todo. Y otra forma, pues, de presentar, no sé cuál utilizaste, porque uno puede presentar una pestaña, lo que pasa es que sí le toca estar uno cambiando. Pero entonces, en la pestaña se mantiene fija la imagen para ellos, pero uno es el que está mirando y puede cambiar. Tú lo compartiste ahí como una ventana, ¿cierto? Sí, yo estaba presentando. Sí, porque las pestañas solo son de Google y tenía presentaciones en PowerPoint. Entonces ahí sí toca por Entonces, ventana. por eso era ventana. Sí. Bueno, mi Rafa, entonces que descanses. Ya te estrenaste con este nuevo grupo. Chao, mi Rafa, juicioso, que estés bien. Chao. Chao. Por favor, Emanuel. Mira, ya que hay medias para llevar. Entonces, súbeme esto, por favor. Hoy.
No, es que es los estudiantes nuevos que han ingresado esta semana que no los han desarrollado. Ustedes ya lo tienen. Su próximo simulacro es hasta el lunes santo. Papi, llévame ese paquete de medias para allá y aquí les tengo paquetes. Ya les tengo acá medias. Ven, si estas me van a caber. Déjales, son de las chiquitas. Ay, No. no. A mí me prestas el otro.